Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Vamos con un episodio más de qué sé yo, estoy re loco, este hermoso podcast que hoy por hoy es número 1 en toda Latinoamérica, en lugares como por ejemplo, qué sé yo, Portugal, Estados Unidos, Alabama, New York City. Estamos en todos lados en los puestos número 1, siempre tocando el top y eso es gracias a ustedes. Primero quería agradecer eso antes de comenzar con el episodio. Siguiente, algo que quiero decir. Como pueden escuchar de fondo, no sé, traté de ubicar los volúmenes más o menos lo más acorde posible para que no moleste, pero si prestan atención, de fondo tenemos una música un poco tenebrosa. ¿Por qué? Porque he traído hoy, en realidad les voy a contar un poco lo que es la verdad, ¿no? Encontré una gran página, la cual no voy a revelar porque me van a sacar el shade de cómo hago, de cómo traigo estas historias tan buenas y me van a empezar a afanar la secuencia y de pasar a ser el podcast número 1 voy a pasar a ser el 97 porque va a haber gente que va a robarme las historias antes que las cuente yo. Entonces, no le voy a decir de dónde saco estas historias porque son impresionantes, pero son historias supuestamente reales escritas por usuarios quienes cuentan estos sucesos que les han pasado a ellos como reales. Así que yo lo único que hago es traerles la historia y relatarla obviamente con mi forma de relatar que nada, como que te atrapa, te envuelve y te deja encerrado en un clima que después, mira, te digo que hasta si te llegás a dormir después de la historia que vas a escuchar hoy, sos de otro planeta. Como siempre acá, acompañado de mi amigo Fabio, ¿sí? Fabio McMiller, mi compañero de guerra siempre en este hermoso podcast. Le voy a dar un besito, ¿sí? Como siempre. Bien, está bueno, no está en su punto máximo, no voy a mentir, pero está decente. Pareciera mentira, antes de empezar con la historia, pero justamente hoy vengo a grabar esta historia paranormal, esta historia, sí, por decirlo así, aterradora, y la calefacción no funciona. Por alguna razón, este lugar en este preciso momento está helado, o sea, me estoy congelando. Al mismo tiempo que estoy por contar algo aterrador, lo cual suma a que el clima se vuelva aún más terrorífico, por decirlo de alguna forma. Ahora, ¿por qué no anda la calefacción justo un día como hoy? No lo sé. ¿Se habrá roto? Tampoco lo sabemos. ¿Me rompieron el culo anoche? ¿Quién lo sabe? Yo lo sé, ni me acuerdo. Dejémoslo ahí. Vamos a pasar ahora sí a la historia. Que esto sucede en la Ciudad de México, así que prepárense porque voy a arrancar ahora con el relato y estaría bueno que primero, como digo siempre, se preparen algo bueno, ya sea para comer, para tomar alguna cosita, un mate cocido, un mate, un café con leche, como les digo siempre, algo que acompañe, porque en los siguientes minutos van a tener que escuchar esta historia que es sumamente interesante y sumamente aterradora y tiene un final que yo te diría que no te lo vas a imaginar hasta que no llegue. O sea, viste que hay historias que son por ahí predecibles. Bueno, esta es totalmente impredecible. Así que prepárate algo piola, porque te voy a pasar a contar una historia realmente única. Esto comienza con un chico de la ciudad, bueno, no voy a especificar la ciudad por las dudas, ni que tuviera que ver conmigo, ¿no? Pero por las dudas, viste, nunca se sabe, pero voy a decir que es de México, ¿sí? Ok, es de México el chico. Esto fue hace 2 años, según el posteo que hizo este muchacho. Y la historia comienza más o menos así. Este chico tenía una familia completamente normal, una familia común y corriente. Él vivía en México con sus padres en una zona urbana. ¿Qué quiero decir con una zona urbana? Ciudad, amigo. Autos, asfalto, edificios, ¿sí? Completamente urbano, ciudad total. Y tenía como, digamos, una familia, o sea, como todo el mundo separada de su núcleo familiar diario, que eran sus abuelos, que vivían en una zona más alejada de no sé qué ciudad, pero una zona alejada que era directamente una zona rodeada por bosques, ¿sí? Toda una zona boscosa. ¿Qué sucede? Tenían la costumbre, o no sé si la costumbre, pero sí, nada, esa secuencia familiar que generalmente se da en gran cantidad de familias en el mundo, de juntarse a comer todos en un fin de semana. No sé qué día sería lo que se juntan a comer todo boludo, pero bueno, por ejemplo, acá, por ejemplo, en Argentina, los domingos se estila mucho un asado, los 29 los gnocchi, ¿viste? Bueno, ese tipo de reuniones que ya están como prepactadas familiarmente, este chico y sus 2 padres, o sea, su mamá y su papá, tenían ese pacto, ¿no? Como ya hecho con sus abuelos, de que
no sé, vamos a poner un día X, los martes, ¿sí? Por ejemplo, se juntaban a comer en esta ciudad alejada o pueblo alejado donde vivían sus abuelos, en una ciudad completamente fuera sí, fuera de lo que es la civilización, si querés verlo así, porque tampoco es que estaban fuera de la civilización por completo, pero estaban alejados de lo que era la ciudad. Vamos a hacer un poco más, vamos a tratar de que tenga un poco más de fluidez y no voy a tratar de frenarme tanto en los conceptos para que la historia tenga fluidez. La familia, los abuelos vivían en la Loma del Orto, a la vuelta, ¿sí? En una zona toda rodeada de bosque, y el pibe con los padres vivía en la ciudad, ¿no? En México, más ciudad centro, con edificio, auto, gente que vendía falopa, merca por todas las esquinas. ¿Se entiende? Entonces, los locos, o sea, el pibito con los padres iban a comer a la casa de los abuelos, digamos una vez por semana, siempre. Lo que este chico cuenta en el posteo casi se me escapa la página, no la voy a decir, es que siempre cuando iba a la casa de sus abuelos, eran una familia completamente normal, amorosa, completamente sus abuelos dulces, muy queribles, o sea, gente completamente normal y digamos, no había nada que a él pudiera hacerlo sentir que sus abuelos andaban en algo raro o en algo incómodo. Y con esto que te digo ahora, no estoy intentando que vos ya entres a sacar conclusiones y creas que sus abuelos estaban metidos en algo turbio. Simplemente te estoy diciendo que, por lo que el chico cuenta, esto era una familia conformada de manera normal, ¿sí? Y no había ningún indicio de que algo raro estuviera sucediendo. Entonces, cada vez que él iba a comer con sus padres a la casa de sus abuelos en este pueblo alejado, tenía siempre un día normal. Arrancaban temprano, iban a pasar el día completo a la casa con sus abuelos y bueno, hacían lo típico, ¿no? Se juntaban en familia, compartían, charlaban, tenían un día completamente normal y después venía la parte más importante, que era la cena, donde por supuesto siempre se preparaba, según lo que cuenta en el relato, una cena especial. Siempre era como algo, digamos, único y distinto a lo que se podría comer un día normal en la semana en su casa, ¿me entendés? Era como que se armaban cenas mucho más glamorosas, importantes, distintas, diferentes. Los abuelos, en su casa, los abuelos de este chico, vamos a ponerle un nombre, Pablo, ¿sí? Los abuelos de Pablo, le pongo un nombre X porque la verdad que ni siquiera quiero decir el nombre por las dudas de que alguien encuentre la historia y después me diga, che, la sacate de acá. Entonces, no quiero dar pistas, pero vamos a decirle Pablo. Los abuelos de Pablo tenían una casa en este lugar con todo bosque alrededor y digamos que si vos salías a la parte exterior de la casa podías encontrarte con toda la zona boscosa y podías salir a recorrerla, o sea, recorrer el bosque tranquilamente, obviamente exponiéndote a ciertos peligros que tienen los bosques, como animales salvajes, zonas que puede haber, no sé qué tipo de animales puede haber en México, no sé si en México hay osos grizzly, boludo, que salís y te atacan, pero no sé qué animales habrá, pero calculo que siempre meterse en un bosque es un tema, ¿sí? No lo digo por cuestiones fantasmales, no digo que te pueda aparecer Slenderman, ¿me entendés? Porque eso claramente no sucedería, pero sí te expones a que sucedan situaciones naturales que pueden meterte en un problema, inclusive perderte en un bosque, como es de mucha normalidad que pase, porque los bosques son confusos. Entonces, siempre los abuelos le decían a Pablo que no se tomara el atrevimiento de ir más allá de una línea que estaba marcada por su propio abuelo, que estaba tipo marcada como si fuese con, no te digo un alambrado, pero era como una especie de línea divisoria. Entonces siempre los abuelos le decían a Pablo, sobre todo hago hincapié en el abuelo, ¿no? Le decía a Pablo que salga a recorrer, si él quería, por el patio, por el bosque, por donde fuera, pero que la línea divisoria, que estaba marcada de una manera muy evidente, se veía perfectamente la línea divisoria que estaba ahí, no la atravesara, no pasara de esa línea divisoria. Esta línea divisoria que había marcado el abuelo, según lo que cuenta la historia, estaba a prácticamente una cuadra, ¿sí? O sea, 100 metros de la casa, de la puerta de la casa de los abuelos de Pablo. ¿Qué quiero decir con esto? Que al salir Pablo de la casa de los abuelos e internarse, ¿no? en lo que es el bosque,
Recién a los 100 metros encontraba la línea divisoria. O sea que tenía, dentro de lo permitido, bastante lugar igual para recorrer, caminar, pasear, jugar. Recordemos que no dije la edad, pero Pablo era un chico de 17 años, era un adolescente, no era un niño, no era un nenito, era un adolescente ya grande. Entonces, no era un pibe que iba a salir ¿me entendés? A jugar, qué sé yo, a la escondida, ¿me entendés? Al bosque, sí, pero sí salía a pasear, a recorrer, qué sé yo, a patear piedrita, a boludear, ¿no? Porque se aburría, tal vez, seguramente, no lo sé. Entonces, muchas veces él salía a recorrer esa zona permitida del bosque, ¿no? Donde su abuelo claramente siempre le hacía hincapié en no atravieses esa línea divisoria, lo único que te pido. Siempre con las excusas de es peligroso, te podés perder, el bosque es confuso, hay animales, y etcétera, etcétera, etcétera. Miles de excusas por las cuales le decía que no cruce esa línea divisoria y excusas que al mismo tiempo eran bastante razonables y lógicas por lo cual Pablo no desobedecía a su abuelo. Una de las tantas veces que van a comer a la casa, ¿no? de sus abuelos, cuando termina la cena, Pablo decide salir antes de que se baje la noche. Calculo que sería invierno, no sé en realidad en México cuándo sería invierno, pero bueno, él dijo que eran aproximadamente las 19 p.m., o sea, las 7 de la tarde, y que no estaba oscureciendo, pero que faltaba muy poco para que oscurezca. O sea, calculo que si se está oscureciendo a las 7 de la tarde, estamos en una época, medio invernal, ¿no? Estimo. Entonces, después de la cena, se ve que habrán cenado temprano, o en esos lugares se cenará temprano, no sé por qué cenaron a las 7 de la tarde, pero bueno, cenaron a las 7 de la tarde. En Estados Unidos se estila cenar a esa hora, y México está bastante pegado a Estados Unidos, lo cual no quiere decir que tendrían que hacer ni tener las mismas costumbres que Estados Unidos, pero bueno, capaz que hay algunas zonas donde se come temprano, no lo sé, amigo, la cuestión, el punto es que comieron temprano o habrán merendado, no sé qué pasó, pero el punto es que Pablo, ¿no? En un punto dice, che, yo me voy a recorrer un poco la zona permitida del bosque, ¿no? Entonces se retira y queda adentro de la casa de los abuelos de Pablo, bueno, los abuelos claramente, con sus padres, su mamá y su papá. Entonces, Pablito, este chico tan divino, tan lindo del que estamos hablando, esperen que me tomo un Fabio, sale con toda la cara de Virgo a, digamos, dar vueltas por la zona permitida del bosque. Claramente en un momento empieza, como todo pibe al que le pones un límite, ¿no? A querer curiosear con ese límite. Entonces era, ¿por qué yo no puedo pasar esta línea? ¿Qué pasa con esta línea? Entonces dice que primero lo que hace es acercarse al límite, a la línea divisoria, ¿no? Acercarse simplemente, no atravesarla, solo acercarse para ver más de cerca qué podría haber del otro lado tan grave, qué animal se podría cruzar tan agresivo, o qué situación puede estar pasando de aquel lado que no me dejan pasar. O sea, es lo mismo estar acá que dar un paso más después de la línea divisoria y estar del otro lado. O sea, no creo que haya diferencia. Entonces, claramente, Pablito, con toda su, por así decirlo, ilusión, y a la misma vez esta locura de decir quiero saber un poco más, se acerca a la línea divisoria y no nota nada diferente. Con toda la curiosidad del mundo, toma una piedra del piso, ¿no? Y la tira, ¿sí? Entre unos árboles que había ahí en la parte boscosa, pasando la línea divisoria, ¿sí? Ya donde él no podía pisar y tenía totalmente prohibido por su abuelo estar de ese lado. Remarquemos que el abuelo, a la hora de decirle, esto también, porque yo estoy contando la historia, pero a la vez me voy acordando detalles, porque primero, vos imagínate, cuando la encuentro la tengo que leer 4 o 5 veces, porque son textos así largos, amigo. Entonces la tengo que leer 4 o 5 veces para después venir y repetirla sin estar leyéndola en el celular, ¿me entendés? Entonces quiero tirarla fluido. Remarquemos, sí, que el abuelo, cuando le hacía hincapié en no podés pasar esa línea divisoria, se ponía muy, no agresivo, pero sí de una manera imponente. Era como, viste, marcado de una forma con un límite muy rígido, muy duro y muy tajante. No podés pasarla esa línea.
No era que se lo explicaba tranquilo, que no, mirá, Pablito, es peligroso, tené cuidado. No, él se ponía tajante y se ponía muy nervioso a la hora de explicarle y hasta imponente, ¿no? Y duro, rígido en la situación. No podés pasar esa línea. Se ponía nervioso al decirlo. Era algo que el abuelo no quería que Pablo hiciera. Pero, o sea, explicación por la seguridad de Pablo, ¿no? Seguramente era porque quería proteger a su nieto de aquella parte boscosa que, según él, era peligrosa. Entonces, ¿qué pasa? Pablo, como decíamos recién, ya se había acercado hasta la línea divisoria y toma una piedra del piso y la tira, ¿no? Dentro de la zona prohibida, por así decirlo, y no nota nada en particular. O sea, ve sí la piedra caer, se mueven algunas hojas que estaban en el suelo, pero nada más. Entonces, digamos que empieza como a bordear la zona de la línea divisoria, empieza a caminar por todo el borde, como si alguien caminara de punta a punta en un lado, ¿entendés? Empieza como a bordear la zona mirando hacia adentro, pero siempre sin pasarse, ¿sí? O sea, caminando, mirando para adentro de la zona prohibida, pero sin pasar este límite de línea divisoria, mirando todo el tiempo para adentro. Hasta que de repente, junto con la caída del sol, porque como les dije, se estaba ya haciendo tarde, por así decirlo, de noche, no sé por qué, por eso asumo que sería una situación donde ya era invierno, caminando por esta línea divisoria sin atravesarla, pero sí mirando hacia adentro, entre una especie de árbol grande y mucha vegetación, dice que ve algo rápido que se mueve y que pasa, ¿no? Que primero él no logra distinguir bien qué es eso, pero es algo rápido que pasa, ¿no? Se asusta, claramente, pero al mismo tiempo esta cuestión de no saber qué es le da más curiosidad todavía y a pesar de aquel susto que tenía por haber visto pasar algo rápido y haber estado advertido por su abuelo que ese lado era peligroso, a pesar de todo eso, fue más fuerte la curiosidad y se queda tratando de ver si esa cosa que pasó rápido vuelve a salir de esa vegetación y esos árboles grandes que tapaban un poco el panorama en la parte prohibida del bosque. Entonces se queda observando ya parado en un mismo lugar, ¿no? Se queda como mirando a ver si esto se vuelve a mover, se vuelve a salir de ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué fue lo que pasó por ahí? Entonces nuevamente, al no ver movimiento, pero que él claramente había visto que algo pasó y se movió, toma otra piedra, esta vez un poco más grande, y la tira contra toda esa vegetación que estaba ya frondosa y grande, cubriendo una buena parte del espacio, ya con una fuerza un poco más como, con un poco más de violencia, como diciendo, salí de ahí atrás, la concha de tu hermana, ¿me entendés? ¡Pum! Y tira un piedrazo lindo, un buen cascotazo, ¿no? A lo que automáticamente, después del piedrazo, a los pocos segundos, sale un nene. ¿Sí? Esto es así como te lo estoy contando. Un nene chiquito. De atrás de toda esa vegetación y ese árbol sale un niño pequeño. Completamente sucio, con los pelos ya duros, evidentemente no recibir ningún tipo de aseo, hace mucho tiempo. La cara sucia, las manos, o sea, se lo veía sucio. Vestido, con ropa evidentemente vieja, rasgada, o sea, un pibe, un nenito que podría ser perfectamente un niño de la calle, ¿no? Pero estaba en una zona de bosque, donde no hay calle, donde no hay autos, donde no hay ciudad, donde no hay, digamos, gente. Entonces era raro que estuviera viviendo, por así decirlo, un nene chiquito, solo, ahí. Él remarca mucho que estaba descalzo. ¿Sí? La ropa era la ropa común de un niño, ¿eh? No estamos hablando que estaba vestido como un extraterrestre ni como un duende, no. Era un niño normal, vestido con ropa de niño, ¿sí? Obviamente media rasgada y sucia, pero descalzo. No tenía calzado de ningún tipo. El nene se lo queda mirando a Pablo, Pablo se queda mirándolo fijamente. Entonces ninguno de los dos como que tiene la intención de comunicarse con el otro, simplemente hay como un enfrentamiento de miradas porque evidentemente el nene se siente agredido por el piedrazo que inicialmente tira Pablo. Entonces se quedan como mirándose como, bueno, a ver, ¿qué vas a hacer vos? Según lo que vos hagas, va a ser mi reacción. Como diciendo, si me tirás otra piedra, tal vez, no sé,
salgo corriendo o te ataco o lo que fuera. Y en ese momento Pablo, como cuenta en la historia, decide demostrarle al nene, digamos, una situación de paz, ¿no? Como diciendo, vengo, ojo, no vengo a ser bardo, perdón por el piedrazo, vengo tranquilo, ¿no? Estas son palabras mías, no de Pablo. Pero decide mostrarse amable, como para que el nene tome confianza, porque él ya de por sí estaba flasheando en colores que ahí había un nene, ¿entendés? Básicamente. Entonces, en ese preciso momento, el nene se queda estático y Pablo decide atravesar la línea divisoria, la cual le habían dicho 1.000.000 de veces que no lo hiciera. Pero al haber un nene del otro lado, podía necesitar ayuda, podía estar perdido hace días, podía estar buscando a su familia y no encontrar la salida del bosque. Entonces él decide, por 1000 cuestiones que se le pasaron por la cabeza en el momento, atravesar la línea divisoria, ya con el sol cayendo prácticamente, no te digo de noche, pero casi la tarde. Ni noche ni tarde, boludo. O sea, viste cuando el sol se está poniendo pero todavía no se puso. Entonces vos decís, bueno, está ahí como que se ve pero que ya se está dejando de ver en un rato. Bueno, eso básicamente era ese momento. Entonces él atraviesa esa línea divisoria, la cual tenía completamente prohibida atravesar, para comunicarse con el chico. Y él cuenta que cuando se acerca al chico, él nota que el chico no tiene ningún tipo de reacción de miedo, ni de susto, ni sale corriendo, ni se vuelve a esconder como había sido en un inicio. Se queda parado como si nada fuera. Pablo extiende la mano como para tratar de brindar una especie de confianza. O sea, como diciendo, mirá que no tengo nada en las manos, no tengo piedras, no vengo con ninguna situación de violencia. Estira su mano y el nene la toma, la mano, así con tranquilidad. Entonces él cuenta que lo primero que piensa es un nene perdido. Me está agarrando de la mano para que lo lleve a la, digamos, a donde está la salida del bosque, ¿no? Recordemos que Pablo ya había atravesado la línea divisoria que no tenía que atravesar. Entonces, cuando el nene le toma la mano, él simplemente le pregunta, ¿estás perdido? El nene no contesta. O sea, era un nene que no sabemos si no hablaba, pero no contesta a la pregunta. Le repite, ¿estás perdido? El nene vuelve a quedarse en silencio. Entonces Pablo atina directamente a pegar media vuelta con el nene de la mano y a tratar de llevárselo a la casa de sus abuelos, claramente, para de ahí en adelante, con adultos, ver qué se hace con el nene. Lo llevamos a la policía, o sea, digamos, lo que se hace, actos a seguir una vez que encontrás a una persona que está perdida y la tenés que reubicar. Pero cuando Pablo intenta caminar para volver a atravesar la línea divisoria con el nene, para volver a la casa de su abuelo, el nene traba, ¿no? O sea, como que pega el tirón, como diciendo, pará, no te vayas todavía. Un segundo que le pegamos al Fabio. Y hace una seña, ¿sí?, a los arbustos y a la vegetación de donde había salido primero él. Entonces Pablo se acerca a la parte de la vegetación y cuando mira, ahí sí había acurrucada, sentada, una nena de más o menos la misma edad que el niño que encontró primero, ¿sí? Pero totalmente asustada, como diciendo, por ahí el que más coraje había tomado era el chico, ¿no? Y la nena estaba como más acurrucada, más asustada, viendo cómo resolvía la situación el chico, que sería, no sé, su hermanito, no sé qué sería, su primito, eso no se aclara en la historia, pero bueno, el chico fue el que sale a tratar de comunicarse con Pablo y la nena queda escondida detrás de esta vegetación y Pablo la ve. Entonces Pablo, lo mismo, o sea, trata de acercarse y cuando se quiere acercar para tratar de demostrarle amabilidad y que no está pasando nada extraño, que se quede tranquila, que va a recibir ayuda de parte de él, el chico, el varoncito, lo frena, como diciendo, déjame a mí, ¿no? Y él va, y no sé de qué forma, porque él en todo momento dice que no hablaban, le hace entender a la nena que está todo ok con Pablo, ¿no? Que puede salir tranquila de entre la vegetación y los árboles en los que evidentemente se escondían, o sería un escondite habitual para ellos, porque lo tenían ya conocido de memoria, por lo que se ve. Y le explica de alguna forma, que no sabemos cuál es, que está todo ok, que saliera. Entonces salen los dos. La nena también sale, ninguno de los dos hablaba, como te dije recién. Y en ese preciso momento
Pablo dice, bueno, ok, son dos, no es uno. Bueno, la flasha otra vez en colores, dice la puta madre, ¿qué hacen dos nenes solo? Tipo corte, viste, nenes de la selva parecían, o sea, como si estuvieran perdidos desde que nacieron en la selva y no hablaban, estaban todos sucios, los pelos todos crotos, la ropa sucia. Lo que sí, bueno, descalzos, ambos, pero la ropa no se sabe de dónde la habían sacado, pero se notaba que estaban muy sucios, muy rasgados, abandonados directamente, como si estuvieran en ese bosque hace un tiempo mínimamente largo. Entonces, bueno, acto siguiente, Pablo nuevamente dice, bueno, ok, son dos, hago lo mismo. Lo llevo a la casa de mis abuelos y ahí con mis abuelos vemos qué podemos hacer. Cuando los está llevando desde la guarida esa que tenían los chicos atrás de la vegetación y los árboles hacia la línea divisoria de la mano del nene y el nene de la mano de la nena, ¿no? Según lo que especifica, está llegando a la línea divisoria y automáticamente Pablo salta esa especie de... No es una reja, no sé, lo especificaba como si fuera línea divisoria, pero yo no sé si sería una cinta roja o qué, pero era como una zona marcada, no sé con qué, si con cinta, si con alambre, no sé, pero bueno, Pablo salta esta línea divisoria, por eso le digo línea divisoria, porque no sé de qué material era. Pablo salta con tranquilidad la línea divisoria, pasa del otro lado, de vuelta a la zona, digamos, ¿cómo se dice? Que se puede estar, digamos. Y cuando los quiere hacer saltar a ellos automáticamente pegan el tirón. No querían pasar esa línea, ellos tampoco, pero de forma contraria. Ellos estando en la zona prohibida, no querían pasar a la zona permitida. Ahí está la palabra que estaba buscando. En cambio, Pablo era al revés. Pablo de la zona permitida no tenía la posibilidad ni el permiso para pasar a la zona prohibida. Los chicos que estaban en la zona prohibida no querían pasar por motu propio, por decisión propia, a la zona permitida. No querían, estaban completamente negados. Pablo vuelve a hacer el intento y le dice, vamos. Él no sabe, como especifica en la historia, que cuando él le hablaba, él no tenía ni idea si los chicos entendían o no lo que él decía. Entonces él decía, vamos, no tengan miedo, vengan, los voy a llevar a la casa de mis abuelos, vamos a buscar una solución, están perdidos, vuelve a preguntar, pero no había respuesta de ningún tipo de parte de estos chicos. Estaban todo el tiempo callados. Lo único que se manejaban con señas y con demostraciones y acciones. Por ejemplo, esta de pegar el tirón para atrás cuando Pablo los quería hacer saltar esta línea divisoria que marcaba la zona permitida de la prohibida. Se querían quedar del lado de la zona prohibida para Pablo, ¿no? Entonces, Pablo lo que hace es volver a entrar a la zona prohibida y empezar a tratar de comunicarse con ellos en la forma en que ellos se comunicaban. No con palabras, pero tal vez con acciones. Entonces, comenta que, bueno, empieza como a tener una especie de comunicación más o menos como puede, con señas y con, digamos, formas. No sé especificarte yo porque no estaba ahí con ellos, boludo, pero como que empieza a lograr entender ciertas cosas que los nenes le trataban de explicar de por qué estaban ahí o qué hacían ahí, pero que él no llega nunca a entender en sí el hecho de dónde salieron, quién los puso ahí, qué hacían ahí, hace cuánto estaban ahí, qué necesitaban, si tenían hambre, si no tenían hambre, por qué estaban tan sucios, dónde está su familia, quiénes son sus padres, cuestiones que uno se podría preguntar en ese momento, que son miles, y las mismas que se preguntaba Pablo en ese preciso instante, que no las pudo, lógicamente, contestar en su cabeza, porque los niños no hablaban, pero, bueno, pocas demostraciones que los chicos le dejaban en claro que ellos vivían ahí, que hace tiempo que estaban ahí, y que esa era su zona segura, y que de ahí no iban a salir. Esas tres cosas le demostraron los chicos a través de señas y comportamientos. Esa era su zona segura, hace un tiempo estaban ahí, y de ahí no se iban a mover, y que lógicamente estaban protegiéndose entre ellos de algo más. A alguien o algo más, ¿sí? Bueno, cuestión, en un momento ya se hace completamente de noche. Pablo pasa con los chicos aproximadamente 1 hora y media o 2 horas en esa zona prohibida del bosque. Y lo que él dice en el texto es que le parece extraño que en ningún momento de esas 2 horas, en ningún momento
ni su abuelo, ni su abuela, ni sus padres lo buscan. O sea, no escuchó en ningún momento gritar su nombre de parte de su familia, ni que lo estuvieran buscando, ni que alguien se estuviera preguntando dónde estaba. Y eso le parecía también extraño porque, por lo general, cuando se hace de noche, la zona de bosque no es lo más seguro que hay y lo lógico sería que a tu familia le preocupara y salieran a buscarte. Entonces él decía que le parecía extraño, como si algo hubiese sucedido que no salían a buscarlo, ¿no? Entonces pasa 1 hora y media, 2 horas, según lo que cuenta, con estos chicos tratando de comunicarse, entendía muy pocas cosas. Y bueno, llega un momento donde él decide terminar con el tema de, bueno, de comunicarse, de entender algunas cuestiones, de por qué estaban ahí, etcétera, porque aparte no había mucho avance en la comunicación, porque ellos tampoco podían hablar, así que, viste, era una situación que no iba a llegar muy lejos, entonces él decide terminar con el tema de comuniquémonos, y bueno, vale, ahora sí, vamos a la casa de mis abuelos, salten la línea divisoria esta, y vamos, así, vamos a la policía, vamos a algún lado, vuelven con su familia, o los ponen en un lugar donde al menos no pasen frío, o no estén a la intemperie, o al peligro de los animales, o lo que fuera. Vamos, pasen esta línea, vengan conmigo. Entonces intenta llevarlos otra vez. Los chicos se niegan nuevamente, Pablo salta, quiere tironear de la mano del nene, los chicos otra vez se niegan a pasar, y entonces ahí sí, en ese preciso instante, se escucha el grito de atrás, ¡Pablo! De el abuelo de Pablo, ¿sí? Esto cuenta la historia. Estos chicos dicen que apenas escuchan ese grito, le sueltan la mano a Pablo y salen corriendo otra vez, bosque adentro, y ya de noche Pablo intenta perseguirlos apenas, pero evidentemente los dos chicos tenían mucha más noción y conocimiento del terreno y supieron esconderse rápidamente, y Pablo los pierde de vista de manera muy fácil. Entonces decide, sorprendido, ya rendirse y volver, y dice, bueno, en otro momento, la semana que viene, cuando volvamos, cuando fuera, los vuelvo a buscar. Entonces vuelve, salta la línea divisoria, los pierde de vista a los chicos, se vuelve a la casa del abuelo. ¿Dónde estuviste? ¿Qué sé yo? ¿Qué esto, que el otro? Le dice, no, estaba dando vueltas por el bosque, qué sé yo. Nunca le quiere confesar a el abuelo que ya había cruzado la línea divisoria, que lo tenía totalmente prohibido por su abuelo. En realidad por ambos abuelos, pero más que nada, como dije desde un principio de la historia, él hace mucho hincapié que el abuelo, o sea, era el que más se ponía nervioso a la hora de no hagas esto, no atravieses esa línea. Entonces, cuando escucha que el abuelo lo busca, él va hasta allá y le dice, bueno, obviamente el abuelo le pregunta, ¿atravesaste la línea? ¿Atravesaste? ¿Te fuiste del otro lado de la zona que te dije que no tenías que ir? No, abuelo, te lo juro, estuve caminando por la parte permitida, nunca atravesé la línea, no hay animales, quédate tranquilo, estoy bien, no pasó nada, simplemente me tiré una siesta, me quedé al lado de un árbol, me quedé dormido, volví ahora, cuando escuché tu grito me desperté, volví ahora, está todo bien, ya está, no pasa nada. Entonces vuelven a la casa. Y en un momento, antes de irse, los padres y Pablo de vuelta hacia la ciudad, se ve que estarían haciendo, no sé, una especie de, porque ahí dice sobremesa, pero no sé si estarían tomando un café o lo que fuera. Y en un momento, Pablo decide blanquear un poco la situación, pero de una manera un poquito más sutil, ¿no? Sin decir que había pasado la línea divisoria hacia la parte prohibida. Le dice, abuelo y abuela, ¿no? Quiero decirles que cuando estoy tratando de explicarlo con mis palabras, no sé las palabras exactas, pero él dice que él pone, yo confieso que los vi, pero yo trato de darle un poco más de color a esto, ¿no? Abuelo, abuela, mientras estaba paseando por el bosque, en un momento estuve un poco bastante cerca de la línea divisoria, no la atravesé en ningún momento, pero logré ver dos chicos que evidentemente estaban perdidos, una nena y un varón, muy pequeños, y estaban en un estado deplorable. Me parece que habría que buscar ayuda. Entonces dice que automáticamente el abuelo se le transforma la cara y le pregunta, ¿les hablaste? Y él le dice, no, lo único que le pregunté era si estaban perdidos porque creí que necesitaban ayuda. Entonces el abuelo le dice, no vuelvas a acercarte a ese lugar. Pablo, por miedo a la respuesta tan contundente, ¿no?, del abuelo, se queda como con esa respuesta, no hace más preguntas y decide, en su cabeza, lógicamente, la semana siguiente, cuando volvieran a
a cenar a la casa de sus abuelos, a hacer el mismo recorrido, el mismo plan. A ver si los vuelve a encontrar y bueno, solucionar de una vez por todas el hecho de llevarlos de vuelta con su familia o con quien fuera. ¿Qué sucede? Se vuelve Pablo, esa noche termina, se vuelve Pablo con su familia, su mamá y su papá, a la ciudad, a su casa. Perdón, le voy a pegar al Fabio un besito. Decide volver a su casa, decide no, se termina la noche, se van a su casa. Y él queda toda la semana con esto en la cabeza, esto en la cabeza, esto en la cabeza, esto en la cabeza. Pensando estrategias de cómo, cuando fuera de vuelta a la casa de sus abuelos, iba a enfrentar la situación para poder volver a llegar a encontrar a esos chicos y sacarlos de ahí para ayudarlos, ¿no? Entonces, toda la semana pensando formas de llegar de vuelta sin que nadie sospechara, porque él ya había contado que los había visto, entonces ahora todos iban a estar al pendiente de lo que hacía Pablo cuando sale al bosque, entonces era como que tenía que buscar una forma de que volver a llegar a esos niños sin que nadie sospechara, ¿no? Entonces toda la semana, como pone, calculando estrategias. Un día antes de que él tuviera que volver a la casa de sus abuelos para reunirse para comer, recibe un llamado, ¿no? La mamá o el padre, no sé quién atiende el teléfono, pero en la casa de Pablo recibe un llamado. Era la abuela de Pablo. El abuelo de Pablo se había suicidado. Se había volado la cabeza, la tapa de la cabeza con una escopeta. En ese preciso instante, cuenta él, que no se lo va a poder responder nunca en la vida, porque ya su abuelo no estaba, pero que tiene la seguridad de que esos dos chicos, la línea divisoria y el énfasis tan fuerte de su abuelo para que no pasara del otro lado, escondían una historia oscura, lo que termina haciendo que su abuelo se reviente la cabeza a un escopetazo antes de que pudiera pasar que Pablo volviera a encontrar a estos chicos. Pablo, por supuesto, después de esto no vuelve a insistir con el tema. A la casa de los abuelos no volvieron porque automáticamente lo que sucedió después, lo que cuenta es que tuvieron que pasar por toda la historia de que, bueno, el tipo se había suicidado, bueno, pasar por todo lo que se pasa burocráticamente en esos momentos, pero que se quedó toda la vida pensando, toda la vida, o sea, hasta que puso este posteo, se quedó toda la vida pensando que nunca lo va a saber si sí o no, pero que por alguna razón el abuelo toda la vida le pidió que no pasara esa línea divisoria. El día que pasó esa línea divisoria se encontró con esos dos chicos que estaban totalmente asustados y que se negaban a pasar del lado permitido, donde estaba la casa de los abuelos de Pablo. Y mira qué cosa loca, que cuando Pablo le confiesa que ya los vio, a la semana, antes de que Pablo pudiera volver, el abuelo se suicida. No hay explicación para la historia, no tiene un remate y no tiene un final. Pero que al menos es una historia que da para pensar quiénes eran esos chicos, qué hacían ahí, por qué el abuelo decide suicidarse cuando descubre que Pablo ya sabe sobre esos chicos. Es algo que no se puede responder y dejo abierto a debate para que lo pongan en los comentarios. Una historia sin solución y sin explicación, pero de las más interesantes que he leído hasta hoy. Espero que les haya gustado. Esto fue, qué sé yo, estoy re loco. Nos vemos en un siguiente episodio.